Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama disfrutando el veranito. Y aquí os traigo yo ya un nuevo vídeo, ¿vale? En este caso una guía del nuevo raid del acto 10.2 del raid Dimensio, ¿vale? De la doctora Dimensio. Que bueno, la verdad que tiene bastantes cositas. Las recompensas también están muy bien. Y bueno, sé que queríais la guía lo antes posible. Aquí os la traigo a ver qué os sugiere este raid y si lo veis tan potente como yo. Y nada, dentro vídeo, chavales. En primer lugar, ¿vale? Como ya adelantamos en el spoiler, que por cierto hay información que vamos a dar por supuesta, ¿vale? La dejaré el vídeo aquí arriba en la cajita, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto. La primera fase es la del Nezarum, ¿vale? Que era de atributo agua. Y bueno, aunque ya te obliga el raid a ir con distintos elementos, aún así aquí lo que más se nota seguramente son los que vayan con atributo fuego, ¿vale? Dentro de esta primera fase el boss no lo vamos a matar totalmente, ¿vale? Ya lo veréis, pero en primer lugar lo que sale siempre son los pilares elementales. Aquí esto ya es lo que nos obliga directamente a tener 4 atributos distintos en toda la selección de jugadores y simplemente van a aparecer al 80% de la vida del Nezarum y al 40%. Van a tener un tiempo y van a tener que pegar con los básicos, las mascotas no van a hacer nada, así que es importante que con el personaje principal le demos con el atributo correspondiente, es decir, si somos de tinieblas tendremos que ir al pilar de luz, etcétera. Y si no lo conseguimos completar, como en este caso por ejemplo, vemos que ahora le aparece un buff positivo al Nezarum, que es así rojito, y que dependiendo del elemento que haya sido, pues le dará un beneficio de resistencia a ese elemento u otro. Al final lo bueno es que dura un poquillo, luego se va, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que eso te va ralentizando. Luego de vez en cuando eso va haciendo juntares de los típicos ataques del Nezarum triturador, por ejemplo, va invocando monstruos, pero más allá de eso es algo bastante tranquilo toda esta primera fase. Simplemente pegar, esquivar un poquito los ataques y los juntares que va haciendo y los monstruos que va invocando y tener en cuenta eso, destruir los pilares cuando aparecen en las distintas franjas de vida, ¿vale? Que eso son 2. Así que no está nada mal, tampoco hace especialmente mucho daño, simplemente conteniendo la full ahí preparada a mano, poco más. Y lo que interesa sobre todo aquí siempre, si no eres un max damage, por así decirlo, te van a llamar seguramente para debuffos, porque al final es ya un boss en el que va a aguantar un montón. También es un boss que es menor de nivel 99, con lo que interesa ir con el equipo no de aumento, sino con el equipo de daño plano, digamos. Y con lo cual hacen menos daño porque tiene un poquito menos de aumento con respecto al otro equipo. Aquí ya sería la segunda fase de los pilares elementales. Y ya luego, después de esta fase, aparte de los monstruos que va invocando y demás, veréis cómo este boss no llega a morir. Simplemente una vez que se llega al 90% de la vida, aparece una última mecánica que ahora veremos. Ya veis como todo es así un poco repetitivo, simplemente bajarle vida y esquivar ataques y ya cuando llegamos finalmente al 90% de la vida, ¿vale? Aparece la última mecánica de esta sala, que es que caen meteoritos durante un tiempo, ¿vale? Y el objetivo es esquivarlos porque se va haciendo un conteo, ¿vale? Y según las veces que golpeen a los distintos jugadores, luego se hace un daño grupal a todos los jugadores. Creo que con 4 golpeos, si no me equivoco, si no me corregís en los comentarios, pero creo que con 4 ya deletea todo el equipo. Creo que es un 25% de la vida por cada impacto. En este caso no impactó a nadie, así que perfecto. Cuando impacta, delante del boss aparece un bocadillo indicando el número de golpes que ha habido y a ti te hacen un daño semejante. Y ya después de esto vamos a la segunda fase, que tenemos ahí un momento para echar buffos.
Y lo importante de aquí, que esta ya sí que tiene más movimiento todo el rato, porque van a aparecer primero la mecánica de destruir a los 4 héroes, ¿vale? Que suelen caer bastante rápido, pero bueno, nunca está de más echar algún debufo. Y van saliendo eso en distintas franjas de vida. Pero lo que más va a salir sobre todo, que es al 80%, al 60% y demás, como ahora veremos, es el héroe dimensional, que ese luego se convierte en un NPC si lo destruimos y va a dar distintos buffos y demás que siempre viene muy bien, que es eso, como decía, un héroe random del atributo que sea, y normalmente suele caer fácil, eso no suele ser ningún inconveniente. Aquí, igual que el otro boss, mientras tanto, pues va lanzando un montonazo de ataques. Por ejemplo, que tiene los rayos que tenía, por ejemplo, el Mecha Coloso en el acto 9. Va haciendo también juntares y ataques del estilo de Nezarún también. Y en este caso el atributo de este boss es de fuego. Una vez más, también tiene el nivel menor de 99, con lo que tampoco puedes ponerte el equipo de aumentados del monarca, o si no lo tiene, por ejemplo, el de buzo y el de la skin de steampunk. Es decir, tienes que ir con, por ejemplo, la skin de daño plano, que es la del equipo de oro, la de plátano y todo esto, la de las frutas de verano, por ejemplo. Y eso, equipo que te dé trajes que te den daño plano, y le vas dando la vida todo lo posible. Y aquí lo que más pega sobre todo es el atributo de agua, así que digamos que en este raid donde va a estar sobre todo el daño va a estar en el atributo agua y en el atributo fuego. Ya luego puedes ir compensando en el equipo, no hace falta que sean 4 del mismo, sino simplemente pues al final todos tienen que cubrir un daño, porque hay una mecánica final que luego veremos ahora en esta segunda sala, en la que todos tienen que llegar a un daño para que se pueda destruir un miniboss, o sea, todos los atributos, digamos, porque si no se destruye, básicamente el raid está perdido. Ahora luego lo veremos, pero veis aquí ya cada nada se van turnando las mecánicas de o destruir a los 4 héroes o destruir al héroe random que aparece. Así que digamos que esta parte es mucho más movidita, de estar todo el rato cambiando de uno a otro, porque por lo menos en Nezarún sí que había bastante tiempo de un momento a otro en el que tenías que destruir los pilares y demás. Y aquí ya eso, cuando llegamos finalmente al 90% de la vida del boss de la Doctora Dimensio, ahora veréis que, bueno, previamente eso, terminando con los héroes y demás, veréis ya la última mecánica. Vale, aquí ya llegando al 90% de la vida, veis, aparecen los minibosses elementales. Aquí, pues lo mismo, tenemos que ir al de nuestro atributo, ¿vale? En este caso yo iba de tinieblas, pues tenía que ir al de luz. Y aquí lo importante es bajarle la vida con los que sois de ese atributo. Y este ya aguanta más, de hecho este es nivel 100, así que aquí sí que entraría la parte del equipo de aumentados, de la skin de steampunk y demás, para hacer más daño. Al final hay que aprovechar todo el daño posible. Y lo bueno es que los debuffos, por ejemplo como el del WK, que no tiene selección, sí los puedes tirar a otro enemigo, ¿vale? Entonces si alguno necesita un poquito más de daño y demás, pues puedes jugar con eso un poco. Y si no consigues matarlos en el tiempo, como veis ahora, se vuelve a restablecer una barra de vida, o sea, se vuelve a restablecer un 10% de la vida. Entonces, claro, esto puede ser indefinido. Nosotros aquí en este caso lo volvimos a intentar y bueno, ya ahora veréis cómo quedó, pero si no se llega a completar esto en ningún momento, pues finalmente estás aquí alargando el raid indefinidamente y no puedes llegar a terminarlo. Incluso aquí ya va siendo conveniente antes de los minibosses guardar los debuffos y demás para poder hacer el máximo daño posible al miniboss, porque ya digo que tenemos 30 segundos y entre que lo encuentras y que no, van a pasar 10 segundos y ya luego para matarlo necesitáis todo el daño posible. Ya veis que nosotros, por ejemplo, en el Tinieblas íbamos justito
Y aquí es donde se nota realmente el daño de todo el equipo, porque aquí ya todos los integrantes tienen que hacer suficiente daño. Ahí en este caso ya sí pudimos completar la última mecánica y ya finalmente no hay mucho más, ya es acabar con lo que queda del boss y poco más. Así que bueno, este sería el raid, chavales. Ahora voy a juntar a continuación un fragmento de vídeo en el que abro ya los cofres. Ya sabéis que aquí te dan, aparte del cofre, te dan una gema de la nueva SP. Y la verdad que en el suelo dan bastantes cositas, dan bastante oro, también dan aumento de experiencia de hada, dan bastante Illion, en fin, son cositas que la verdad son bastante interesantes. Y como veis eso, el raid en sí, la parte de hacer daño a los bosses no es complicada, lo único que tiene muchas mecánicas y es un poco movidito todo el rato. Y bueno, hay muchas formas de perder el raid, ¿sabes? Si en la primera sala te dan todos los meteoritos, pues morís todos, así que fácil ahí perder. Y en la segunda sala, si no completas el daño para matar a los minibosses elementales, pues igual, no acabas el raid nunca. Así que nada, chavales, espero que os sirva. También aquí ya veis que en las recompensas ya van soltando materiales para el traspaso del equipo, lo cual está muy bien, así que poco a poco se irán abaratando los equipos, así que si estáis en el proceso de cambiar el equipo, de pasar las 98, 99, no tengáis prisa porque ya os digo que esto se va a tener que ir abaratando seguro. Es importante también coger la diaria, ¿vale? Del acto 10.2 porque da experiencia para que no sea 99 y además da los fragmentos. Así que eso luego a la hora de mejorar el equipo se ponen caritos en los eventos. Y nada, chavales, espero que os sirva, que os guste y nos vemos próximamente. Un saludito.